si era verdad, si conocía a Jesús desde hace 3 meses. Él decía que sí. Y dice el joven chino, dice, sí, afortunadamente así es. Entonces su pastor le continuó y le preguntó, ¿y cuántas personas les has compartido de Jesús? Oh, dijo el recién convertido, yo soy solo un aprendiz, no tengo entrenamiento y no sé cómo usar la Biblia. A lo que el pastor le replicó, ¿usted usa velas en su casa? Y pone sí, él le dijo. Y le dijo el pastor chino a este joven, ¿y usted espera que alumbre con la veladora y usted espera alumbrar con la veladora hasta que se consuma? Entonces el joven chino le dijo, no, tan pronto como está encendida, alumbro con ella, ¿no? La utilizo. Entonces el joven convertido vio la lección y empezó a trabajar. Comenzó a compartir su testimonio y dentro de 6 meses varios de sus vecinos eran salvos. Y en ocasiones así nos pasa como este joven chino, ¿no? Que prendemos la vela, pero hasta que ya está por consumirse queremos alumbrar con esa vela. Y no debe ser así, ¿no? Hoy, hermanos, quiero compartirles 2 maneras en que comunicamos de Dios, de Jesucristo. Hemos estado hablando de que es importante compartir el Evangelio. Hemos escudriñado un poquito de qué se trata el Evangelio, esta buena noticia, cómo vamos a ser salvos. Y es por medio de Jesucristo y es por medio de su obra y por fe, no por obras. No por nuestras obras, ni porque nos portamos bien, ni porque venimos todos los días a la iglesia, no porque le doy a la gente, ¿no? Al necesitado, no. Es por su gracia y por su misericordia, y no es por las buenas obras que nosotros tengamos. Entonces, pero hoy quiero hablarles de cómo poder comunicar a Dios, cómo poder comunicar este plan de salvación de Dios, cómo hacerlo, porque ya hemos visto lo que tenemos que comunicar, pero ahora quiero compartirles cómo lo podemos hacer. Y estudiando la palabra de Dios me encuentro que desde el principio de la creación Dios ya tenía un plan de salvación para la humanidad. ¿Recuerdan? La última vez que prediqué, dijimos que ¿por qué tenemos que predicar el Evangelio? Compartir las buenas nuevas de salvación. Una, porque es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, porque nuestro Salvador, Jesucristo, si creemos en Él es nuestro Señor y tenemos que compartirlo, ¿no? Eso es lo que dice la palabra de Dios, ir y predicar. Pero también, ¿por qué? Porque nosotros somos parte del linaje de Abraham, por gracia, ¿verdad? Por fe. Como Abraham es nuestro padre, por fe, ¿no? Dios le dio la salvación a él por fe, también nosotros recibimos por fe la salvación. Entonces, como somos parte del pueblo escogido de Dios, nosotros tenemos que compartir. Y estaba viendo la palabra de Dios, ¿cómo es que desde el principio, si es que desde el principio Dios tiene un plan para la humanidad de salvación, cómo es que el pueblo de Israel compartió? Y me encontré 2 maneras en cómo compartió el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios. Y una es que ellos utilizaron una comunicación centrípeta. Una comunicación centrípeta. ¿Saben qué es centrípeta? Ok, vamos a ver. Lo busqué en el diccionario y lo centrípeto se refiere a que procede del vocablo latino centripetus y se refiere a lo que se desplaza rumbo al centro, o sea, del exterior lo trae al centro, lo produce, es una atracción hacia la ubicación del objeto. O sea, de lo exterior
lo trae al interior. Es una fuerza de atracción. Y esta misma fuerza yo la encuentro en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Es una fuerza atrayente. Mire, como la imagen centrípeta, es una fuerza atrayente. Y ahorita vamos a ver por qué atrayente al templo. ¿Sí ven? Es una fuerza que es atrayente al templo. Es una fuerza atrayente. Esta fuerza atrayente tenía su centro y su foco en el templo en aquel entonces. ¿Por qué? Porque en ese entonces el templo representaba el lugar donde moraba el nombre de Dios. Ahí moraba. Recuerdan que cuando estaban las 12 tribus, en medio tenían el tabernáculo, ¿verdad? Y el tabernáculo representaba la presencia de Dios. Entonces, de la misma manera, el templo para el pueblo de Israel representaba la presencia de Dios. Y era no solamente la presencia de Dios, sino el corazón de todas sus ceremonias, de sus prácticas religiosas. Pero sin embargo, nunca se pretendía que solo sirviera para el pueblo de Israel. Aunque estaba dentro del pueblo de Israel, alrededor de las 12 tribus, el tabernáculo no era solo para el pueblo de Israel. ¿Sabían ustedes? Es por ejemplo aquí, ¿no? Este templo, este lugar está destinado para adorar a Dios. Pero este templo no solamente es para nosotros, este lugar es para todos. Y en Israel aplicaba lo mismo, no era para solamente los israelitas, sino para todas las naciones. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8, 41 y 43. Primera de Reyes 8, del 41 al 43. Y vamos a ver los ejemplos, para que vean cómo es que encontré que el templo era para todos, y los israelitas lo conocían muy bien, y era su manera de cómo ellos atraían a las demás naciones. Y dice la palabra de Dios, primera libro de Israel, de Primera de Reyes 8, 41 al 43, y dice: asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo de Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por el cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo de Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifique. ¿Quién es este que está hablando? Este que está hablando es Salomón. ¿Recuerden quién es Salomón? Es el hombre más sabio de la tierra. Él es el hombre más sabio de la tierra. Y lo que estaba diciendo aquí es una oración a Dios. ¿Por qué? Porque su padre David quería construir un templo para Dios, pero su padre David no pudo. Entonces el que pudo construir el templo dedicado para Dios era Salomón. Salomón, este hombre muy sabio e inteligente. Y Salomón le está diciendo a Dios: Dios, este templo es para que vengan las demás naciones y te conozcan a ti, que te adoren, y que el extranjero que clame a ti, que pueda conocer que el pueblo de Israel también es tu pueblo. O sea, el templo, que es la presencia de Dios, no solamente era para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. El templo era para todas las naciones. Y continúa ahí mismo en 1 Reyes 8. Vaya conmigo, 1 Reyes 8, 54 al 61. Y vean, lo primero que acabamos de leer es cómo
Salomón tiene muy en claro en su oración que el templo que estaba construyendo, que no era cualquier templo, era un templo, ese templo se dice que era el templo más hermoso, ¿verdad?, en la escritura. Pero en la segunda pasaje, en 1 Reyes 8:54-61, ahora Salomón, este rey Salomón, expresa este mismo propósito a las demás personas. Y dice, 1 Reyes 8:54-61. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo a voz alta, ponga mucha atención lo que le dijo: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo de Israel, conforme a todo lo que él ha dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha fallado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, esté cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Y ponga mucha atención lo que dice el versículo 60. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Si se dan cuenta, la primera oración que hace, la oración que hace Salomón a Dios, le está entregando el templo y le está diciendo: Señor, mira, aquí estamos nosotros, pero dice con el propósito de que las demás naciones vengan y te conozcan. Y después se levanta de la oración y dice el pasaje que se levanta con las manos extendidas y le dice a la congregación: este templo es para esto, esto y esto y esto y esto, y yo le he pedido a Dios que nos conserve en sus manos, que nos conserve dentro de su protección. Y al final dice: ¿para qué? ¿Para qué? A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. O sea, no era para que estemos bien, para que no nos hagan daño las demás naciones, para que no suframos, para que seamos lo mejor de lo mejor, no. Él dice: para que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro. Fíjese, Salomón era el rey más rico también, el más sabio. Y fíjese, él que tenía la posibilidad en todo su poder que tenía, que Dios le entregó, porque si recuerdan, Dios vino a Salomón y le dijo: ¿qué quieres que yo te dé? Y Salomón pudo haber elegido riquezas, mujeres, propiedades, todos los reinos, pero lo que él pidió, ¿recuerdan qué es lo que pidió? Sabiduría. Y gracias a que él pidió sabiduría, conocía a Dios, Dios le permitió tener tantas cosas, ¿no? Pero iba conforme a la voluntad de Dios. Entonces, fíjese, un personaje tan importante que entendía muy bien que el templo que hacía no era para solamente algunos o su grupo élite de israelitas, no, sino era para todas las naciones. Y todo lo que tenía, fíjense, todo lo que le pidió a Dios era con fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y no hay otro.
Y me llama mucho la atención Salomón. Muchos quisiéramos ser como Salomón en sus buenos tiempos, porque también tuvo tiempos malos. Pero en sus buenos tiempos, él buscó a Dios. Yo quisiera ser como Salomón, la verdad. Yo quisiera, y le pido a Dios siempre sabiduría e inteligencia. Porque a medida que yo sepa y tenga sabiduría y conozca lo que Dios me da, voy a saberlo administrar. Y si Dios me da sabiduría, entiendo que todo lo que tengo, lo que pueda tener, propiedades, casas, carros, negocios, todo es por gracia de Dios. Y si sé que es por gracia de Dios, ahora Salomón me da una lección grandísima y dice, todo lo que tengo es con el fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios. Esa es la clave. Y es por eso que el pueblo de Israel utilizaba esta forma de compartir de Dios. Es una manera centrípeta. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era el ejemplo que Dios mandó para que todos los demás vieran cómo Dios bendice a este pueblo de Israel y que todos buscaran ser como ellos y adorar como ellos a Jehová. Entonces, quiero que usted se pregunte, hermano, si todo lo que Dios le ha dado, salud, un trabajo, hijos, casa, propiedades, un estudio, un conocimiento, una profesión, un oficio, porque muchos de nosotros nos jactamos tal vez porque los que han podido hacer una carrera profesional, por ejemplo en mi caso yo, por gracia de Dios, y lo digo, pues terminé mi carrera de ingeniería, pero yo tengo que aprender como Salomón. Lo que Dios me ha dado es por su gracia. Y lo que tengo es para bendecir a los demás, para que ellos puedan lograr conocer a Jehová, que Jehová es Dios, un Dios verdadero y no hay otro. Y es por eso que todo lo que soy y todo lo que tengo lleve al templo, que el templo en aquel entonces era la representación de Dios y en este entonces es a Jehová, ¿verdad? Entonces, el propósito principal del templo es para bendecir a todas las naciones. Y me encanta esta imagen que está en la parte de abajo. El pueblo de Israel, Dios lo bendijo para que bendijera a todas las demás naciones. Y esta imagen, hermanos, fíjense, me llamó mucho la atención y fue muy sonada en las redes sociales, ¿verdad? Como una persona se quita sus propias sandalias para dárselas a quien lo necesita. Y aquí él está compartiendo a Dios. Tal vez no le vaya a decir ten, porque ten en el nombre de Cristo, de Dios. Pero al compartir de sus bendiciones que Dios le ha dado, está compartiendo el amor de Dios. Entonces es por eso que yo puse ahí, todo lo que tenemos es para bendecir a los demás. Y al bendecir a los demás, utilizamos esta forma centrípeta, que todo lo que tenemos lo llevemos a Dios. Porque esa es la razón por la cual tenemos. Y vean, me encontré un resultado, uno de los frutos que tuvo Salomón. Y fue la visita de la reina Saba. ¿Saben quién es la reina Saba? Vamos por favor a 2 de Corintios, Segunda de Crónicas, exactamente. Segunda de Crónicas 9, del 1 al 12. Y aquí voy a leer cómo fue que la reina Saba,
pudo ser alcanzada por medio de esta forma de que el pueblo de Israel compartiera de Dios. 2 Corintios 9, del 1 al 12, lo voy a leer. Oyendo la reina Saba la fama de Salomón, al que había alcanzado por el nombre de Jehová, vean, ella había escuchado del rey Salomón de toda la fama que en el nombre de Jehová había adquirido. Vino a probarle con preguntas difíciles al rey Salomón. Vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, oro de gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestara. Fíjense. Y cuando la reina Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresales y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Fíjense, llegó esta reina, llegó y hacerle preguntas a ver si es cierto que era el rey más sabio, que si tenía tantas riquezas, ¿verdad? Y se quedó asombrada esta reina Sabá y le dijo al rey, fíjense, después de ver todo, fíjense lo que le dijo la reina. Le dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Y fíjense lo que provoca después. Y lo que dice, bienaventurados los hombres dichosos de estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y ponga atención en el versículo 9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto como rey para que hagas derecho y justicia. Fíjense, alguien que no era de Israel, alguien completamente ajeno, que había escuchado lo que Dios le había bendecido a Salomón y que Salomón adoraba a un Dios y que ese Dios lo bendecía. Pero esta reina Sabá no creía, entonces fue a verlo. Y cuando fue a verlo se dio la sorpresa de que sí, Dios le había bendecido tanto. Y llegó a la conclusión de decir, bendito tu Dios, Jehová, tu Dios sea bendito. Y yo no sé usted, pero si viene alguien, si viene alguien y me ve, no de la nada va a decir, sí, bendito el Dios, tu Dios, ¿no? Porque esta reina tenía otros dioses, pero ella pudo conocer a Jehová, el Dios real, por medio de Salomón. Y es por eso que todo lo que era Salomón, Dios lo utilizó para llevarlo a la reina Saba a conocer a Jehová. Ahora sí les voy a decir, hermanos, vayan por favor conmigo a Miqueas 6, del 6 al 8. Y aquí Jehová nos dice cómo es que nosotros también debemos de compartir a Dios. A lo mejor tú dices, no, pues es que yo no tengo las riquezas como Salomón, yo no tengo tantas casas, yo no tengo tanta sabiduría, pero fíjense lo que dice Miqueas. Miqueas 6, Miqueas 6 del 6 al 8. Miqueas 6 del 6 al 8. El contexto de este pasaje, hermanos, es como nuestro contexto actualmente. El pueblo de Israel sí tenía una estabilidad, había tanto
pobres y muy ricos, pero el pueblo de Israel, los ricos sometían más a los pobres, les ponían más impuestos, les hacían sufrir más. Y fíjense lo que les dice, lo que ellos se preguntan y dicen, bueno, entonces ¿cómo me debo presentar a Dios? Miqueas 6 del 6 al 8 dice, ¿cómo me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Y fíjense lo que le dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Fíjense, era tanto el pecado que ellos tenían, tanta la carga, que ellos dicen, daré hasta mi hijo, mataré hasta mi hijo para con tal de que Dios me perdone. Pero Dios le contesta y le dice, oh hombre, Él te ha declarado lo bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, solamente justicia, amar, misericordia y humillarte delante de tu Dios. Hacer justicia, amar, misericordia y humillarte delante de tu Dios. Entonces a lo mejor yo no soy como Salomón, quisiera ser como Salomón. Quisiera tener mis Ferraris, mis casas por allá por Santa Fe, mi empresa, tener la posibilidad de construir un templo para Dios. Pero a lo mejor no soy, ¿no? Pero Dios me ha bendecido, me ha bendecido con muchas cosas. Pero el Señor me dice, ok, está bien, solamente haz justicia, porque vives en un país injusto. Ama a tu prójimo. Tu prójimo no es el que te cae bien, no, tu prójimo es el que está cerquita. Tu prójimo son todos, tus enemigos, tus vecinos que te caen mal, que te echan la basura enfrente de tu casa, el que no te paga, el que te hace trampa. Aplica misericordia con ellos y humíllate ante tu Dios. Esta es la manera en que nosotros podemos utilizar. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros creamos esta manera de compartir de Dios, una manera centrípeta. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, oye, ¿por qué si te he engañado, por qué me aplicas misericordia conmigo? ¿Por qué si te he traicionado, por qué me amas, ¿no? ¿Por qué si te debo, por qué me perdonas lo que te debo y no me andas cobrando cada rato? Esa es una manera en que nosotros podemos, con hechos, decirle a las demás personas, compartir el Evangelio de Dios. Y fácil podemos decirle, sí, lo hago porque Dios me ha bendecido y porque Dios me manda a perdonarte. Y porque yo creo que en un Dios que tiene mucha misericordia conmigo y yo también aplico la misericordia. Porque Jehová es mi Dios y Él dice que debo amar a Dios, pero también amar a mi prójimo como a mí mismo. Esa es una manera, porque las demás personas me dicen, oye, esto no es normal, ¿no? Entonces, esa es una manera de cómo compartir el Evangelio. Una manera centrípeta, una fuerza atrayente, ¿no? ¿No le han preguntado, oye, es que tú eres diferente? ¿No les han dicho eso? Te veo diferente, es más, ni dices palabras malas, ¿no? Qué raro. Esa es una fuerza atrayente y ahí es cuando uno debe compartir, ¿no? Porque Dios me ha perdonado y porque quiero ser como Dios por gratitud. Ok, esa es una manera de cómo compartir el Evangelio. Otra manera que encuentro en el Antiguo Testamento es una comunicación centrífuga. La centrípeta es de afuera hacia adentro. Y la centrífuga es de adentro hacia afuera.
¿Qué es lo centrífuga? Significa que del centro hacia afuera. Es una fuerza expansiva, dice, que sirvió para llevar el mensaje de Dios más allá de los límites de Israel. Esta responsabilidad implícita de ir a las naciones, actuar como mensajero de Dios, y aparece repetidamente a través del Antiguo Testamento, y algunos de los ejemplos más conocidos que dan testimonio son los cautivos, como José. ¿Recuerdan José? Este personaje que tenía una capa, ¿no?, hermosa, que fue vendido por sus hermanos a los egipcios, y al final de toda su travesía sufrió. Dios lo utilizó para conservar la vida de todo ese pueblo, y al final el rey Egipto mandó, fíjense, mandó a que adoraran todos al Dios de José. Así, de esa manera. ¿Recuerdan a Daniel también? Fue parte de los que estaban cautivos, al Esther, y el más famoso, que a lo mejor lo conocen porque se lo tragó un pez grandísimo, que es Jonás. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo Dios a Jonás? Quiero que vayas de aquí, que te quites de tu hamaca, bájate de tu maquita, ¿verdad? Seguramente tiene una hamaca ahí, estaba con su coca y viendo la tele, y le dijo, con sus papitas, no puede faltar una coca y una papita o unos taquitos, y le dijo, ¿sabes qué? Quiero que te salgas de ahí donde estás y quiero que vayas a predicarle a Nínive. ¿Y cuál fue la respuesta de Jonás? Sí, Señor, ahí voy corriendo, voy. Lo que diga, Señor, ahí voy. No, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jonás a Dios? ¿No? Su actitud era, no, es que son gente que... Déjalos que se mueran. Son gente que ¿para qué? No, es gente depravada, gente que peca, gente que no vale la pena ir. Es más, si voy me van a matar, ¿no? Tenía una indiferencia este Jonás, no quería ir a Tepito, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué voy a Tepito? No voy a predicar a Tepito, ahí es lo peor. Y se fue, dijo, no, yo sí mejor voy a predicar a Santa Fe o a Coyoacán, por ahí. Y se fue y agarró su micro Jonás, no, porque se fue en Uber, ¿y qué es lo que pasó ahí en la barca? Dios se movía ahí y había una tempestad, y los que no conocían a Dios dijeron, todos adoremos a nuestros dioses porque si no nos vamos a morir ahogados. Y el único que estaba dormido era Jonás. Él estaba muy en paz, según él. Y lo sacaron y dijeron, oye, ¿por qué tú no oras a tu Dios? Estamos a punto de morir. Y se dieron cuenta, echaron suertes y se dieron cuenta que era por causa de él que estaba la tempestad. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lo echaron al mar. Se lo tragó el pez grande, y luego se arrepintió Jonás, y el pez lo arrojó. ¿Dónde lo arrojó? Pues yo creo que en la orilla. Y después Jonás entendió la lección y fue y predicó a Nínive. Y para su sorpresa, se convirtieron. Él no batalló. Él no fue, es que ándale, es que mira, es que... Él nada más dijo que se tenían que arrepentir, y el jefe de ahí mandó a que se arrepintieran todos y que hicieran lo correcto. Jonás, quien se le mandó a que predicara el arrepentimiento a Nínive. Pero eso, en el Nuevo Testamento, fíjense, en el Nuevo Testamento también encontramos esta forma de compartir el mensaje de salvación. O sea, de movernos de donde estamos a ir hacia afuera. Una manera, ¿qué habíamos dicho? Centrífuga. ¿Verdad?
Y aquí están algunos ejemplos, porque podemos decir, bueno, es que eso fue en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero también en el Nuevo Testamento. Y me encanta esta historia en Juan 1:35 al 42. Y esto fueron los primeros discípulos de Jesús. Y ellos entendieron muy bien que tenían que salir de su confort y compartir la buena noticia que a ellos les había salvado. Lo voy a leer, Juan 1:35. El siguiente día otra vez estaba Juan y los dos discípulos, sus dos discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos que eran de Juan y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él en aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. Fíjense, eran unos discípulos que estaban con Juan. Después dijeron: este es el Mesías, ¿no? Me voy con él. Creyeron, pero Andrés, que era hermano de Simón Pedro, era uno de los dos discípulos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló a su hermano Simón, o sea, su hermano sanguíneo. Después de haber pasado tiempo con Jesús, Andrés se fue a su casa seguramente y halló a su hermano sanguíneo Simón. Y vean lo que le dijo. Y le dijo: hemos hallado al Mesías, que es traducido el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro, uno de los 12 discípulos. Pedro, uno de los grandes predicadores también, sanguíneo pero también controlado por el Espíritu Santo y gran predicador, quien después de predicar en Hechos se convirtieron más de 3,000. Fíjense, me llama mucho la atención. Este pasaje lo hemos estudiado muchas veces, pero me gusta el modelo que utiliza Andrés. Llega y le dice a su hermano carnal, sanguíneo, le dice: hemos encontrado al Cristo, al Mesías. Y le trajo a Jesús. Esto lo podemos utilizar nosotros también, de una manera centrífuga. Vamos y le decimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a las personas. No tienes que cuentearlo, no se trata de eso. No se trata de decirle toda la Biblia, no se trata de conocer toda la Biblia. Se trata de decir solamente lo que Dios hizo en tu vida. Y le dices: ven, vamos, para que lo conozcas. Esa es la manera más sencilla en que nosotros podemos compartir. Y en Romanos 1:13, vean lo que dice. Pablo está escribiendo a los romanos. Pablo también es uno de los personajes más simbólicos, más importantes en el Nuevo Testamento. Pablo había entendido muy bien que era importante salir de nuestro confort e ir. Y me pongo a pensar, Pablo que tiene una posición muy bien en el gobierno, era fariseo de fariseos, era entendido, entendía muy bien, era inteligente. Pablo seguramente estaba muy bien, pero él entendió. Y vean lo que dice Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto
como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios soy deudor. ¿A qué se refiere con esta palabra que es deudor? Deudor de compartir el Evangelio. A griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Y somos nosotros también deudores de los que no conocen a Dios. Así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y fíjense lo que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense. Y muchas veces nosotros no queremos compartir e ir por nuestro hermano porque nos da pena. Pero Pablo había entendido muy bien que el ir y compartir el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. ¿Que cree en quién? En Jesús, como el Hijo de Dios. Y vean, otro ejemplo, el último, Hechos 13, del 1 al 3. ¿Qué pasa aquí? Aquí es cuando Bernabé y Saulo fueron apartados por el Espíritu Santo para ir y compartir el Evangelio, su primer viaje misionero. Le voy a leer. Había entonces en la iglesia, fíjense, estaba en Antioquía, profetas, maestro, estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mirando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjense en lo que dijo el Espíritu Santo. El mismo Dios les dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he llamado. Entonces, ayunando y orando, les impusieron las manos y lo despidieron. Y es aquí cuando yo tengo una gran controversia y no encuentro en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que no debemos salir. Porque tristemente, dentro de los cristianos existen posturas que decimos: no, ¿para qué salimos? No tenemos que salir. Ya todos, lamentablemente, por ejemplo, los hermanos calvinistas dicen: no, utilizan esta postura. No, es que como ya todos están elegidos por Dios, ya no tenemos que salir. Ya no tenemos que ir y compartir de Cristo. Y utilizan esta postura para evadir la responsabilidad que Dios ha dado. Y no es así. Ciertamente uno no va a convencer, y es la próxima predicación que quiero compartirles. El próximo. Ciertamente tú no vas a convencer, no vas a ir a rogarle, no vas a ándale, no. Solamente nuestra responsabilidad es decir que Cristo es el Mesías. Compartir el Evangelio, solamente, no tienes que convencerlo. El Espíritu Santo lo va a hacer. Y si lo hace, está bien. Pero uno tiene que ir. Y es aquí cuando encuentro controversias con la Escritura, cuando me dicen que no tengo que salir. Pero el Señor nos dice: vayan a predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquí dice que el Espíritu Santo apartó a Saulo y a Bernabé y les dijo: salgan. Entonces la indicación es muy clara. Conclusión, hermanos. Miren, pero puse este mapita. Vean. Todo lo que recorrió Pablo, Saulo y Bernabé. Y puse un mapita porque este pasaje normalmente lo utilizamos para ir a otro mundo, a otro continente, a otro país, pero no necesariamente.
Y puse este mapita para que entendiéramos que, por ejemplo, ahorita estamos aquí en la colonia Santa María, ¿no? En ocasiones tenemos que ir, ¿cuál es la que sigue después de Judea? Samaria, a lo mejor acá. ¿Cuál es la siguiente delegación, hermano? San Rafael, tenemos que ir a San Rafael. Y luego, la Roma, tenemos que ir a la Condesa, la Roma. Bueno, ahí sí nos agrada, ¿verdad? Pero ¿qué tal si nos vamos más para allá, más para Iztapalapa, por Nesa, por Chimalhuacán, hasta allá? Tenemos que ir, tenemos que salir a compartir. En ocasiones podemos utilizar la manera centrípeta, ¿no? Aquí, centrípeta, ¿no? Con nuestro testimonio de qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, con nuestros bienes, en nuestro trabajo. ¿Por qué crees que no trabajamos en los mismos lugares todos? ¿Por qué creen que a algunos Dios les da la oportunidad de trabajar hasta gerentes de cierta compañía o incluso ser comerciantes? ¿Por qué? ¿Por qué no todos trabajamos en el mismo lugar? De hecho, aquí nosotros no trabajamos en el mismo lugar. Porque Dios nos ha puesto estratégicamente ahí para alcanzar, ya sea centrífugamente o centrípetamente, y compartir el Evangelio. En ocasiones, desde ahí, desde tu trabajo, tú puedes compartir centrípetamente, ¿no? Todos tus bienes para que conozcan a Jehová. Amar, hacer justicia, para que conozcan a Jehová. O puedes hacerlo centrífugamente. Salir. Vamos allá, fuera de nuestra colonia. Así que, hermanos, como conclusión, el pueblo de Israel era bendecido y nosotros también. Somos bendecidos para bendecir a las demás naciones. No creas que es porque te portaste bien o porque oraste mucho o porque lo mereces, no. Todo lo contrario. Somos bendecidos para bendecir a los demás. De igual manera nosotros, hermanos, que hemos aceptado el Evangelio, estamos en una constante comunicación del amor de Dios hacia los demás, ya sea de manera centrípeta, como ya lo vimos, o de manera centrífuga. Hermanos, estamos en una campaña evangelística permanente. No es como que, bueno, ahorita sí, ahorita no. En todo el tiempo estás compartiendo algo. Pidámosle a Dios que en verdad reflejemos al Cristo bíblico, porque en ocasiones, y me involucro yo, ¿verdad? En ocasiones decimos que somos cristianos, pero tristemente no hacemos cosas que a ese Cristo que predicamos no le agradan, ¿no? Y predicamos a otro Cristo que no es el Cristo de la Biblia, ¿no? Y es por nuestra causa que muchos vituperan de Cristo, ¿no? Entonces oremos a Dios para que en realidad hagamos las cosas correctas, para que en verdad conozcan las personas a Dios. Oremos a Dios para que debemos hacer lo correcto y debemos el mensaje correcto y que el Señor los convenza los corazones. Vamos a orar, hermanos. Hoy vimos la manera centrípeta y centrífuga de cómo usted comparte el Evangelio.